Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Bueno, cuando escuchamos esta música divina, nos acomodamos muy bien en nuestra butaca porque eso quiere decir que Carlos Dipseide está en nuestros estudios y hoy con una sorpresa maravillosa, Quédese muy, muy atenta, sentadita. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, Susana, buen día, Marcelo, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bárbaro, yo te agradezco anticipadamente porque me cumpliste un doble sueño. Bueno, sí, porque como te dije en el micro pasado, vamos a dedicar estos micros. En el micro pasado hablamos de Nini Marshall y hoy vamos a hablar de otra. Yo estos 3 micros los llamé las pioneras. Podría nombrar a muchas más, obviamente, pero bueno, tomé 3 figuras del cine argentino, 3 figuras femeninas del cine argentino que dejaron un legado impresionante. Bueno, ya hablamos de Nini Marshall. Hoy vamos a hablar de una señora actriz que fue conocida como la Greta Garbo argentina, que por un lado te indica el nivel, a ver, porque el hecho de compararla con una actriz hollywoodense de Hollywood como Greta Garbo hace que uno se plantee, siempre los argentinos tenemos esa cosa de compararnos con otros, ¿no? Con los de otros lugares, personajes de otros lugares. La Greta Garbo del cine argentino, porque realmente era una mujer muy linda. Hermosa. Y no sé si era tan buena actriz, era muy linda. Y que fue, bueno, una de las grandes divas de la época dorada del cine argentino. Y estoy hablando de la señora Zuli Moreno. Vamos a escuchar un pequeño audio que traje para recordarla así. Para presentarla. Cuando yo vi esa mujer en la pantalla, yo no podía creer lo que estaba viendo. Para mí era la mujer más hermosa que yo vi en mi vida hasta el día de hoy. Gran profesional. Aparecía en el set y es como que todo el mundo quedaba impactado. Para que tenga mucha suerte, señora. Dios se lo pague. La gente iba a ver a los estrenos, llegaba como con un auto Cadillac, que le abrían la puerta y entraba ella con la alfombra roja y qué sé yo. Quizás Zuli sea la figura que más glamour tuvo en el cine argentino. La gran diva argentina. Cuando uno habla de la diva de los teléfonos blancos, esta es la representante máxima de eso. Bueno, bien. Qué lindos esos programas que había en Canal Encuentro, ¿no? Que se siguen haciendo. Armaban toda la historia de vida con cosas que uno muchas veces no conoce, ¿no? Sí, la verdad que pero hay mucho. Todavía se siguen haciendo esos programas de estos personajes así tan estelares. Bueno, Zuli Moreno. Vos la habrás visto, seguramente. Casi todo lo que hizo. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá la nombraban a Zuli Moreno. Yo no vi ninguna película. Sí, creo que sí. Creo que Dios se lo pague, la llegué a ver entera en algún momento. Después vi fragmentos de ella. Antes de hablar de Zuli Moreno, yo te decía que en el micro anterior, te decía que el cine argentino inicialmente tomaba temas localistas, ¿sí? Bueno, el hecho de lo que hablábamos de Nini Marshall, de sus personajes que eran, digamos, estereotipos que se encontraban en la calle a diario en Buenos Aires. En el caso ahora, en este momento, el cine argentino, que estamos hablando ya de la década del 40 y pico, el cine argentino tomó otra dimensión y cambió el paradigma de las temáticas que abordaba. ¿A qué me refiero? A que para poder ingresar en el mercado internacional, acá se hacía mucho cine en ese momento. Para poder ingresar al mercado internacional, las temáticas empezaron a ser temáticas internacionales. Por ejemplo, bueno, tomar las grandes novelas clásicas y adaptarlas al cine,
tanto en el caso de Zuli Moreno como de otras actrices, interpretaban los papeles de estas mujeres, de estas grandes heroínas del siglo XIX, y eso fue, digamos, la sociedad, la clase media que había surgido, que estaba surgiendo a fines de los 30, principios de los 40, la clase media, que era la que consumía cine, pedía ese tipo de temáticas, dejar de lado un poco la temática localista y dedicarse a las grandes temáticas de las novelas decimonónicas, de estas heroínas clásicas. Bueno, Zuli Moreno fue una de las más destacadas actrices de ese momento del cine. Ella empezó su historia personal, su historia de vida. Zuli Moreno se llamaba Zulema Esther González Borbón y había tenido una vida muy difícil. Por eso su vida personal podría haber sido bien un guión de una película, porque fue una especie de Cenicienta. Ella venía de una familia, su padre había muerto muy joven, murieron su padre y el hermano mayor. Entonces quedaron la madre, ella y un hermano menor, que tuvieron que salir a trabajar muy chicos, porque la familia tenía que mantener a la familia, ¿no? La madre era costurera, era modista. No sé si se dice modista, costurera, si es lo mismo. Sí, más o menos. Aparte, en esa época era muy común, ¿no?, que las mujeres se dedicaran a la costura y mantuvieran a su casa con eso. Ella había nacido... gente que encargaba de ropa. Claro, se hacía la ropa, sí. Ella había nacido en Villa Ballester. Tuvo tuvo una infancia muy difícil, una vida muy difícil, pero era muy linda. Era una mujer muy, muy linda. Y tuvo la suerte, o bueno, no sé si la suerte, la vida la puso en contacto con un personaje que fue su marido, que no solamente fue su marido, sino también fue su Pigmalión, el que la transformó en lo que llegó a ser. Estamos hablando de Luis César Amadori, director argentino de cine, que hizo muchísimas películas, y estamos hablando de la época del primer peronismo. Luis César Amadori tenía mucho dinero, había hecho mucho dinero con su trabajo como director, algunos negocios un tanto non santos, era muy amigo del que era el secretario de comunicación en ese momento, que era Appold, que fue un personaje bastante turbio. Bastante nazi. Sí, y bueno, hay un libro muy interesante que dice El hombre que inventó el peronismo. Yo no me acuerdo del autor, que yo creo que es así, fue él que inventó el peronismo, y digamos, por lo menos desde el punto de vista el que armó todo el aparato propagandístico de comunicación del peronismo fue él, ¿no? Realmente fue, en ese sentido hay que darle mérito porque hizo un trabajo impecable. Sí. Bueno, ella... ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo se conoce? Bueno, precisamente porque ella, en un momento, siendo muy joven todavía, se presenta. En esa época, el hecho de presentarse a lo que hoy llamamos un casting para películas era bastante común. Y sobre todo en estas mujeres así que venían de una clase obrera o que leían estas revistas de lo que era en ese momento la farándula. ¿Ya estaba Radiolandia en esa época? No sé, pero bueno, estaban estas, sí, debería estar seguramente. Estas revistas que promocionaban el cine, sí, básicamente. El cine, la radio. Después la televisión. Claro. Se presentó a un casting para Extra y empezó a trabajar. Su primera película en la que trabajó como extra fue una película de Nini Marshall, precisamente, que no me acuerdo, es una del personaje de Cándida, no me acuerdo ¿no es cuál. Hay que educar a Nini?
No, me parece que no. No, es el personaje de Cándida que hace Nini Marshall. Y la anécdota dice que ella en ese momento Zuli Moreno tenía 19 años. Qué joven. Y el director de la película de Nini Marshall era Bayón Herrera, que fue otro gran director argentino. Muy conocido. Y dice que Nini Marshall la vio en el set y le dijo al director: pero mire qué linda que es esa chica, ¿por qué no le hace un primer plano y como para adornar un poco la película? Porque era realmente muy linda mujer. Y fotografiaba muy bien. Exacto. Y bueno, a partir de ese momento, Nini Marshall se convirtió un poco en su madrina artística. Mantuvieron siempre una muy buena relación, ¿sí? Pese a que había diferencias de tipo ideológico, pero ellas mantuvieron siempre una muy buena relación. Y un día, en uno de los sets bueno, empezó a trabajar como extra, fue descubierta por su belleza, precisamente, y un día conoció al que fue su marido, Luis César Amadori, con quien estuvo casada muchísimo tiempo, hasta que él murió, y de cuya muerte nunca se repuso esta buena señora. Porque yo vi algunos reportajes que le hicieron después de la muerte de Amadori, y ella siempre lo nombraba. Ella estaba retirada, ¿no? Pero siempre lo nombraba, y se ve que lo quiso mucho, ¿no? Porque se hicieron los dos mucho. Fue un personaje que reunió, Zuli Moreno fue un personaje, esos personajes del cine y del espectáculo que realmente son llamativos, no solo por su belleza o por su personalidad, sino porque estaba envuelta en todo un halo de... Imaginemos que Amadori, como dije antes, había hecho una gran fortuna, entonces ella vivía en un ambiente de lujo, de mucho poder, porque estamos hablando de personajes del peronismo que tenían muchísimo poder. Entonces tenía todo un halo de diva como las divas de Hollywood, ¿no? Que lo mantuvo siempre. Siempre. Y era una mujer sumamente elegante, dicen que era muy, muy elegante. Y bueno, en las películas se nota, porque no hay cosa que le pongan que no le quede bien, es maravilloso. Tenía una figura espectacular, una cara, era muy linda mujer. Y ya te digo, entre 1940 y 1955 fue una de las divas más importantes del cine argentino. Sus dos películas más conocidas, filmó muchas más, pero las más conocidas son Dios se lo pague, del año 1948, que la dirige su marido, Amadori, y La Mujer de las Camelias, que es una adaptación de la novela La Dama de las Camelias, que es una película del año 1953. Bueno, era de la época también en que estaban las hermanas Legrand y gran cantidad de otras, Amelia Bence, bueno, todas, Olinda Bozán. ¿María Duval también estaba por ahí? Puede ser, María Duval, sí, todas esas grandes actrices de ese momento. Lo interesante que vos mencionabas en algún momento es que ella, repito, yo no sé si era tan buena actriz, tenía una presencia cinematográfica. Para mí, buena actriz no fue. Bueno, realmente era un poquito dura para mi gusto. Tenía una para presencia. Para mí, buena actriz fue Olga Zubarri. Bueno, Olga Zubarri de esta época. Una grande. Ella sí, en Marianela, en tantas otras películas que hizo, en Safo. No, en Safo no, en otra que hizo con Roberto Escalada. Ella sí, muy buena actriz. Pero Zuli Moreno, no, pero tenía presencia cinematográfica. Tenía ángel. Era lo que decía en la presentación, ese audio que escuchábamos, que decía, vos la veías en la pantalla y realmente veías algo muy lindo. Era una presencia en el cine. De otro. Te olvidabas de que no actuaba demasiado bien. Sí. Ella, mira, hay una anécdota que dice que ella misma, no es una anécdota, es un dato, ella pagaba de su bolsillo el vestuario que utilizaba, las alhajas. Las alhajas que usaba eran todas propias, todas las que le regalaba Amadori. Sí. Todo era de ella. Ella se iba con su propio maquillador, con su propio iluminador,
tenía ropas costosísimas traídas de París, etcétera. Una star en toda la regla. Era una diva. Y hay una anécdota que dice que se había mandado a hacer un colchón especial, no sé con qué, de qué material, para que cuando ella tuviera que hacer los descansos en la filmación, para no sacarse toda la ropa, entonces se acostaba a descansar en ese colchón y no se le arrugaba. Y sería de pluma. No sé. Qué va. Pero bueno, esas anécdotas. Qué cosas, ¿no? De diva, realmente de diva, ¿no? Muy unida ya, como ya dijimos, a tanto ella como su marido al poder político del primer peronismo y del segundo peronismo también. Y si bien no habría una utilización política de su, podemos decir, porque sus películas eran de ficción, sí. Pero había algunos detalles. Por ejemplo, te voy a dar uno. En la película Dios se lo pague, el protagonista masculino es Arturo de Córdoba, un actor mexicano que en ese momento acá en la Argentina era re famoso. Era furor. En Dios se lo pague, en un momento el personaje de Arturo de Córdoba va preso. Y en una escena que transcurre en la cárcel, el personaje dice, bueno, pero las cárceles no son tan malas acá. O sea, subliminalmente o no tan subliminalmente estaba diciendo como, bueno, el gobierno no es tan malo, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, independientemente de eso, hizo muchísimas películas, fue realmente la diva del cine argentino. Después también, cuando cae el peronismo, ellos se retiran. Amador iba preso primero y después se van de la Argentina, se exilian, pero bueno, creo que se van a España. Sí, a España. Me parece que se van a España. Ella siguió actuando, hizo un par de películas en España, obtuvo algunos premios también en España. La declararon la mujer más elegante del cine en España, mira vos. Qué bárbaro. Pero lo llamativo de toda esta historia es que a los 39 años, cuando muere su marido, ella tenía 39 años, dejó de actuar. Cuando murió Amadori, ella dejó de actuar, se recluyó en su casa, no salió nunca más, no apareció nunca más. Y murió en el año 99. Y nunca más hizo pareja ni nada. Nada. Ella siempre quedó, no superó la muerte de su marido, no. de Amadori. Lo quería mucho, se querían mucho ambos, ¿no? Bueno, porque él era mayor que ella. Él era bastante mayor que ella. Y bueno, y quedó ese mito, y bueno, de ahí lo de Greta Garbo, ¿no? Lo de Greta Garbo que se retira en la plenitud, se retira. Y terminó muriendo, bueno, con una enfermedad, con Alzheimer, tenía Alzheimer, creo que tuvo 2 hijos, me parece, con Amadori. Pero bueno, fíjate vos qué carrera que hizo en 20 años, ¿no? Sí. Porque empezó a los 19 como extra y a los 39 ya se retiró. Claro. Fueron esos 20 años de su carrera cinematográfica total. Que fue totalmente exitosa. Sí. Por eso se la puede... Yo pienso que dentro de lo que son las figuras estelares del cine argentino, ella ocupó un lugar muy, muy importante. Sí, yo me acuerdo, mi mamá y mi papá hablaban de Zuli Moreno, de las películas de Zuli Moreno. Sí, yo todas las que vi las vi por internet y mi mamá también me hablaba de ella. Y mi mamá siempre a pesar de que mi mamá ha sido súper antiperonista y se sabía todo lo de Amador y demás, pero mi mamá me decía, ya mi mamá me contaba que las alhajas eran de ella, que eran propias, que no se las en daba ese nadie. sentido eso es todo cierto. Sí. Las alhajas, el vestuario, todo era. Pero todo porque él era ella. Riquísimo, él era un hombre de una él gran tenía fortuna. mucha fortuna, estaba muy enamorado de su mujer, ella estaba también muy enamorada, como decís vos, muy enamorada de su marido. Y bueno, quedó en el halo, así, en un halo de misterio, su vida, y yo creo que eso acrecentó su mito y la vigencia que tuvo
que sigue teniendo hasta hoy, ¿no? Dentro Seguro. de la historia del cine argentino. Bueno, ¿y qué vamos a ver? ¿Qué fragmentos nos trajiste? Yo traje un fragmento de El amor nunca muere, que trabaja con Carlos Cores. Que también Carlos Cores era peronista. Ah, Gran sí, bueno, militante peronista, o sea que era muy amigo de ella también. Convengamos que en ese momento los que trabajaban eran todos del régimen. Generalmente eran Sí. adeptos al régimen peronista. régimen peronista. Muy linda película, El amor nunca muere también. Bueno, lo gracioso, en ese audio van a ver, la Argentina tiene, yo esto ya lo dije en algún momento, la Argentina, el cine argentino ha padecido de el problema del sonido. Hemos tenido, incluso hasta en películas recientes, no hay buenos sonidistas. Hay grandes Argentina. iluminadores, pero no hay buenos muy sonidistas. buenos fotógrafos, muy buenos iluminadores, pero los sonidistas... Pero por suerte se ha remasterizado mucho. No, sí, Y pero por suerte en las podemos tener, porque hay algunas películas, por ejemplo, de Ibáñez Menta, cuando hizo Almafuerte, cuando hizo los personajes, que tienen un audio horrible, que no podés aprovechar bien la película, así que es una pena eso. En este caso, yo hago este comentario porque es una pequeña escena de esa película, El amor nunca muere, es una escena entre ella y Cores. y Cores, y se escucha perfecto. Ella está vestida, es una película de época, ella está vestida tiene un vestido de esos de antes, del siglo XIX, así muy aparatoso. Y cuando se mueve, se escucha el ruido. Se escucha el ruido del vestido, del de la vestido. tela. Lo hice entrar para presentarle a Olaguer Feliu, mi empresario, el doctor Millán, mi médico, el actor Cáceres. ¿Qué es usted mío? Desgraciadamente nada más que su primer actor, señora. Y gracias. El actor Culebras que se ha nombrado a sí mismo director. ¿Y a los demás qué título les daremos? Admiradores de la Divina Trinidad. Guevara, porque la otra es la del padre Castañeda que no me puede ver. Porque no sabe lo que es arte, señora. Arte. Precisamente quiero presentarles a un artista, amigos míos. Un verdadero artista. Juan Aurelio Casacuberta. Argentino, además. Muchas gracias, señora. Yo venía a entregar este modesto trabajo, nada más. Como todos los verdaderos artistas, Casacuberta es humilde. Digno de ser imitado. Touché, madame. Muy bonito trabajo. De verdad. Un jazmín natural. Pues así quedará. Es muy original. De manera que se trataba de un artista del bordado. Yo creí que el señor era actor. Lo será desde mañana, mi querido empresario. Tengo la impresión de que estás loco por contratarlo. ¿Yo? Dale un pase para esta noche. Tendrá que verme actuar una vez antes de ensayar conmigo, ¿no? Y después también les traje el tráiler. Mirá vos lo que eran los trailers, el avance o la cola, como se decía antes, de la película, de Dios se lo pague. Claro. De la película que fue la más importante que ella hizo, y que a nivel internacional. Llegó a estar nominada al Oscar. Estuvo nominada al Oscar. En el año en que estuvo nominada al Oscar, que no recuerdo cuál fue, debe haber sido al año siguiente de haber sido filmada, de haber sido estrenada, perdón, fue la primera vez que se entregó un Oscar a películas extranjeras. Mira. A películas estuvimos nominados, qué bárbaro. Y esa película estuvo nominada. Y una anécdota, porque yo ya lo escuché el tráiler. La persona que hace el tráiler es la misma que en algunos noticieros argentinos hacía noticiero argentino. Sucesos argentinos. Sucesos argentinos, porque otro fue Eduardo Rudi. Pero este locutor también... Puede ser, sí, porque eran las voces características, claro. Sí. Así que bueno, nada, rescatamos un poco una figura de otra gran pionera del cine. Y si pueden,
vayan a YouTube y miren Dios se hay lo mucho, pague. también hay bastante Está material. completa y es Hay bastante maravillosa material. película. Sí, pero cada vez que la veo lloro. hay muchas películas de ella se encuentran en las redes y algunas remasterizadas, están muy bien remasterizadas, así que vale la pena también. Muchísimas gracias, Carlos, la verdad Por que favor. un micro divino. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, estuvo con nosotros Carlos Diceude, hoy desde la butaca, con esta Greta Garbo argentina, Zuli Moreno. Galán de las estrellas de Hollywood, la deslumbrante actriz de América Zuli Moreno y un director consagrado con los más altos galardones, Luis César Amadori, presenta con orgullo su más noble y humana superproducción, Dios se lo pague, en la primera película nacional de un intérprete excepcional, Arturo de Córdoba, encarnando al inolvidable protagonista de la famosa novela de Llorás y Camargo. El arte es utilizado en la sugestión y la belleza de Zuli Moreno, rostro de la pasión y la aventura en su más cálida interpretación. Con Florindo Ferrario, Enrique Chaico y Federico Mancilla. ¿Hizo mucho? Enseguida le digo, 20, 40... Guarde eso. ¿Por qué? Lomber, Pero usted me preguntó cuánto hice. hay que sumar las monedas a medida que caen. Lohengrin llega de entre las nubes en un bajel tirado por un cisne blanco. Pone su espada a los pies de la bellísima Elsa de los cabellos de oro. Le ofrece su brazo y su amor, a condición que jamás le pregunte quién es ni de dónde viene. Hubiera preferido 1000 veces que anoche al encontrarlo aquí bajo tu propio techo lo hubieras abofeteado. Pero no. Esa tal vez hubiera sido una prueba de amor. Y tú no sabes más que de venganza y de maldad. La ruina o la cárcel. Y el rival fuera de combate. Quise probar si mi amor bastaba para convencerte. Nunca me dijiste que me querías. Ya no te hace falta que te lo digas. No, porque sé que mañana vendrás conmigo. ¿Por qué? Porque precisamente iba a decirte una. Te adoro. Caramba, cuánto siento el error. Pero adivino por qué me equivoqué. El señor, además del nombre de Pericles, tiene un apellido. Sí, señor, tengo un apellido. Es lo que ocurre siempre. El apellido es el que estropea las cosas. Un hombre es Napoleón y queda en la historia para la inmortalidad. Pero en cambio se llama Napoleón Pérez y no es nada. Usted no puede saber lo que es pedir una moneda llorando. Pero sé lo que es pedir una alhaja sonriendo. De verdad te deseo toda la felicidad que te mereces. Y para que no le empañe ni la sombra de un remordimiento, quiero que cada vez que te acuerdes de mí, sientas asco, rencor, humillación. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.